Hola, bienvenido a otra clase más para poder aprender con los niños más estrategias para favorecer su incremento en la comprensión lectora. Y ahora queremos platicar sobre una población en particular y que suelen ser aquellas personas que tienden a aprender de manera más visual, es decir, aquellos que prefieren ver todo organizado visualmente que escucharlo o incluso que escribirlo. Entonces, como dentro de tu salón o dentro de la cantidad de niños que te toque atender, cada uno va a tener sus cualidades de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, mejor dicho. Tienes que tener diferentes herramientas que los puedan ayudar a todos a adquirir lo mejor dentro de la clase que están teniendo contigo. Precisamente hoy vamos a concentrarnos en los pensadores globales, que son más visuales que cualquier otro canal de aprendizaje, y entonces lo que queremos hacer es proponerte que puedas hacer unos mapas de historias o mapas de personajes. Ahora déjame te explico cómo funcionarían ellos. Los niños que tienden a pensar de forma visual quieren ver toda la información organizada porque visualmente para ellos es más atractivo verlo así. Ellos ven un libro lleno de letras, no importa que tenga muchos dibujos, para ellos es demasiada información y entonces esta cantidad de texto los suele abrumar. O puedes darles un cuestionario y es como, ay no, y hay una predisposición de tengo que escribir todo eso o voy a tener que leer. Pero si tú eres flexible con ellos y les das la oportunidad de que puedan crear un mapa visual utilizando colores como mapas mentales, por ejemplo, mapas conceptuales, les va a ser mucho más atractivo a ellos. Y al final del día, recordemos que como maestros no nos interesa exactamente cuál es el formato o el esquema con el que ellos se sienten más cómodos, sino lo que nos interesa es que ellos aprendan. Entonces tenemos que tener la flexibilidad de saber reconocer que dentro de un grupo podemos tener diferentes estilos de aprendizaje y habrá quien sí prefiera hacer un resumen, habrá quien sí quiere hacer un cuestionario, pero habrá quien se sienta muy cómodo con un mapa mental y entonces no importa cuál sea la lección de cada uno de tus alumnos, siempre y cuando todos lleguen a la misma meta. Porque vale la pena también decirlo que cuando nosotros como maestros seleccionamos las actividades para nuestros alumnos, la mayoría de las veces seleccionamos en función de nuestros gustos, de nuestro estilo de aprendizaje en particular. Y entonces, pues sí, eso va a beneficiar a aquellos que tengan el mismo estilo de aprendizaje que nosotros, pero los que no se van a ver perjudicados porque nosotros hicimos una selección que no necesariamente les iba a favorecer a ellos. Ahora bien, pedirles a los niños que hagan un esquema o que hagan un tipo mapa mental sin enseñarles cómo hacerlos también sería un error de nuestra parte. Por lo tanto, tenemos que guiarlos en este proceso. Y lo primero que podríamos hacer es un mapa sobre la historia. Y entonces lo que yo haría es pedirles que dentro del centro de su hoja, en la libreta, por ejemplo, o en alguna hoja que yo les voy a dar para que organicen la información, me pongan el título de la historia. Y luego vamos a poner una serie de elementos alrededor de toda la hoja en donde pondríamos cuál es el tema principal, quiénes son los personajes que aparecen en la historia, cuáles son los principales, cuál es la trama, cuál es la moraleja o qué mensaje te deja al final, cuál es el problema principal que se da dentro de la historia y cómo se resuelve y al final quiénes son los personajes que resolvieron esa historia. Yo te estoy dando datos al azar, tú los puedes elegir, pero lo que voy y lo más importante de todo es que comprendas que esta manera de organizar la información también es válida y no solamente los cuestionarios que solemos ponerles a los niños como ¿quién fue el personaje principal? Pepito. ¿Quiénes fueron o dónde se llevó a cabo? En el circo. Y esperar que todo sea escrito nada más como pregunta y respuesta. Y entonces imagínate que yo le pongo al niño la oportunidad de que pueda poner solamente en 2, 3 palabritas de qué se trató la historia y que además le puedo permitir que utilice plumones o que utilice plumas de colores o que utilice, no sé, colores o crayolas o algo para poder decorar. Aquellos que son visuales de verdad les va a encantar decorar sus actividades y se van a pulir haciendo eso y van a disfrutar realmente hacer esa actividad mientras como quiera están aprendiendo y están comprendiendo la historia que tú les estás pidiendo que hagan. Entonces tú los tienes que guiar. Este sería para hacer un mapa de una historia, pero también lo podríamos utilizar para algún personaje en particular. También nos conviene analizar a uno. Por ejemplo, si estamos hablando de Blancanieves, que fuera el cuento de Blancanieves para más o menos tratar de que todos sepamos la misma historia. Entonces Blancanieves sería el personaje principal y yo pongo nombre del personaje principal en el centro. Posteriormente le pongo aquí arriba uno de los elementos sería apariencia física. ¿Cómo luce Blancanieves? ¿No? Pues tiene el cabello oscuro, lo tiene corto, era de tez blanca, etcétera.
Después le voy a poner cuáles son las cualidades de Blancanieves, qué le gustaba hacer a ella. Le encantaba cantar, jugar con los pájaros, limpiar, hacer pies, cualquier cosa que tú recuerdes sobre como una de las cualidades o de las cosas que ella tenía favorables, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí como cualidades. ¿Cuáles serían quizá algunas áreas de oportunidad, algunos defectos que tú podrías ver? Pues bueno, que confió en una persona desconocida, que le dio una manzana. Eso no lo debemos de hacer porque no es apropiado hablar con extraños y aceptar que nos den cosas de comer otras personas que no conocemos, sin antes consultarlo con nuestros papás. Y entonces también aproveches para decirles sobre eso. Después le pones en cuál fue el problema principal en el que se metió Blancanieves, qué acciones tomó para poder resolverlo, cómo se llevó a cabo ese problema. Y también podrías poner tú, ¿qué harías tú en lugar de Blancanieves? Entonces, no sé, de entrada a lo mejor el niño te diría, pues no me como la manzana y me evito todo el problema del cual se trató la historia. Y sí, está perfecto, ya no acabas envenenada y te resuelve la situación. Entonces le das al niño la oportunidad de que él diga, bueno, fíjate cómo esta persona resolvió este problema y qué harías tú para resolverlo. Puedes tú analizar si la persona lo resolvió de manera adecuada o no llevó a cabo las acciones pertinentes para poder resolverlo como se esperaría. Y entonces eso también te puede ayudar, igual que lo hagan con colores, con plumones, con plumas de colores, eso les va a encantar hacerlo para ellos. Y al final, mientras tenga la información y el niño haya realmente entendido el texto, tú ya la hiciste, o sea, realmente ya ganaste porque lograste tu objetivo con los alumnos. Otra opción que puedes hacer con ellos es que te hagan ese mismo mapa de la historia, pero utilizando su mano. Les vas a dar una hoja o les vas a pedir que lo hagan en su libreta, van a poner su mano sobre el papel y les vas a pedir tú que dibujen su mano con un lápiz o con una pluma, lo que tú quieras, la trazan, al quitar su mano ya les va a quedar la estructura de la mano ahí y entonces lo que les vas a pedir es que aquí en el centro pongan el título de la historia. Ellos van a escribir aquí, ¿no? Pues se llamaba Blancanieves y los 7 enanos. Después vamos a poner quién eran los personajes principales. Entonces yo pondría Blancanieves. ¿Dónde se llevó a cabo la historia? Quizá en el bosque. ¿Cuál fue el problema principal? ¿Qué acciones tomó el personaje para resolverlo? Y cómo al final se solucionó o cuál fue el desenlace de la historia. Y entonces aquí también, porque quizá esta idea te puede servir un poco cuando no has trabajado los mapas mentales con anterioridad y entonces darles tanto tiempo, o sea, tanto espacio libre para que ellos lo puedan hacer y que carezcan de una estructura y como no saben qué es lo que estás esperando tú, porque a lo mejor no se los has enseñado, los puede sacar un poquito de base y decir, es que no sé qué es lo que quiere que haga, o sea, nunca me lo ha pedido que lo haga de forma libre y ahora lo tengo que hacer y no sé qué hacer. Entonces, utilizar la mano y esta estructura de la mano los puede ayudar a pensar en los elementos más importantes y llenar cada uno de los espacios con esa información. Posteriormente, cuando vayan madurando con esta habilidad, puedes incluso empezar con los mapas mentales o ahí sí tú vas a tener que valorar en qué grado están, cómo es lo que has trabajado hasta el momento y qué es lo que más te pueda funcionar, pero quisimos compartirte esta otra actividad. Y por último, para cerrar esta clase, también te queremos compartir los círculos que se utilizan para comparar y contrastar la información. Estos hay una infinidad de fichas de trabajo que puedes encontrar en Google, que puedes descargar y entonces sería algo así como esto, donde vienen 2 círculos encontrados y los niños tienen que poner qué cosas son diferentes, qué cosas guardan relación entre sí dentro de la historia y la mayoría de las actividades, o más bien de la mayoría de las fichas de trabajo ya vienen con la información que tienes que hacer, así que es súper sencillo que puedas acudir a Google a descargar cualquiera de estas plantillas y ponerla en práctica con tus alumnos, pero por supuesto recuerda que tienes que enseñarles cómo se utiliza este tipo de esquemas para que ellos puedan llegar a ese conocimiento, porque no se trata solamente de llenar una actividad o de decir, como en otra clase lo vimos como vamos a llenar un cuadro de SQA o vamos a hacer un mapa mental, o sea, realmente no es llenar por llenar la información, sino es realmente para poder plasmar algo de lo que está sucediendo aquí adentro, de este aprendizaje que se está dando internamente y cómo lo estoy manifestando yo con palabras, ¿no? Con el texto, con cómo estoy poniéndole yo palabras a estos pensamientos que estoy teniendo. Entonces, estos solamente son auxiliares.
recuerda y velos como tal. Son instrumentos que te ayudan a organizar la información de tus alumnos, pero no es el punto final. Lo final siempre es lo que está pasando aquí internamente, así que sea un poco más flexible y no te cases tanto en la producción o en la evidencia 100% como escrita o el trabajito o la ficha de trabajo que pudiste imprimir. Eso no es lo más relevante, eso solamente van a ayudarte a organizar las ideas de tus alumnos. Esperamos que lo puedas llevar a cabo y que pues, nos puedas compartir cómo te va. Nos va a encantar aquí abajo leer en tus comentarios cómo te fue, si ya lo experimentaste, si no, si te ha funcionado con tus alumnos. Nos va a encantar mucho, mucho, mucho leer tu experiencia. Muchísimas gracias y que tengas bonito día.